Gracias por tomarse un tiempo con nosotros. Ya se ha venido alargando un poco la mesa, pero pues importante todo lo que hemos venido escuchando de nuestros amigos ponentes. Saludar a la mesa el senador Luis Sánchez Jiménez, que bueno, ya se retiró, pero él es quien nos ha invitado a todos aquí en el Senado de la República, a el licenciado Manuel Arauz, a Sandra Salcedo, a Abraham Espíndola, al ingeniero Salvador Vázquez, a la licenciada Georgina Elena y al licenciado Iván Castellano, y me falta el maestro Miguel de la Garza. Es que no tengo aquí la lista, una disculpa. Pero bueno, este es el tercer foro que me invitan en el instituto, y creo que se ha tenido la oportunidad de venir recopilando a lo largo de estos tres foros diversas opiniones que me parecen importantes. Yo más bien buscaría darle la conclusión de lo que hemos venido haciendo en los últimos dos, y que creo que es importante cerrar este foro con nuestras propuestas que traemos. Sin embargo, y en atención a los comentarios reflejados por el senador Luis Sánchez sobre el tema de los célebremente Dreamers y la situación que ahora ellos pasan, bueno, es un tema que tendría que ver con las juventudes, porque en el caso de ellos, los que tienen esta ascendencia mexicana, de padres mexicanos, pero que ellos en su infancia hasta su juventud han vivido la cultura norteamericana y lo que eso lleva, ¿no?, en términos de relaciones personales, incluso académicas, pues es muy diferente a lo que en México nosotros vivimos. Y luego, lo que yo veo más grave es que tu infancia hasta tu juventud universitaria, quienes ya están en la etapa universitaria o quienes estaban por ingresar a esta parte académica, pues se ven ahora en las políticas del actual presidente Trump, pues desfasados y alejados, para que entonces el gobierno mexicano, nuestro pueblo mexicano, les abra las puertas de regreso, cuando el problema es que ellos no pidieron ni estar en México ni estar en los Estados Unidos, sino fue una consecuencia de circunstancias de sus padres, de los adultos, quienes en el ánimo de buscar mejores condiciones para ellos y su familia, pues emigraron y cruzaron la frontera de manera ilegal, como sabemos, ¿no?, jurídicamente, pero hoy tienen este problema de que hay que separar a las familias, y ahí es donde la cosa se empieza a poner muy complicada y muy delicada. No solo tendrá que ver con la afectación de vida a nivel económico y social que como Dreamer vas a tener, sino el impacto emocional que vas a tener en tu persona, y que no se resuelve de manera sencilla. Es un tema que va a requerir una serie de materias y de elementos psicológicos y de todo orden en derechos humanos, que pues ya se avanzan por alto, y entonces ahora resuélvanlo como mejor puedan hacerlo. Y comentaba el senador, y entonces México está capacitado, tiene la capacidad para recibir a estos jóvenes y darle continuidad a su proyecto de vida. Sus padres iniciaron, pues creemos que no es así, lamentablemente, sino pues de entrada sus papás no se hubieran ido. Pues ahora hay que ver cómo resolvemos el problema. Entonces,
Me parece importante sí tocar este tema porque yo haría un llamado a buscar la sensibilidad de quienes están en la autoridad, en los derechos humanos de estos jóvenes, para que sea el eje, ¿no? El eje fundamental. Ya son gente que produce, que trabaja, que genera, y no es la solución. A mí me parece que no es la solución decir, bueno, ya nos dimos cuenta de que no naciste dentro del territorio americano, norteamericano, y entonces pues vamos a que te regreses allá donde tienes tus orígenes, ¿no? Haría ese llamado. Lo otro, hay dos temas que a nosotros nos parecen importantes que todos consideremos, que tendrían que ver sí con las juventudes y su afectación, los desafíos que ahora tienen. Y mucho de eso lo podemos dividir en dos temas, que tendría que ser la oportunidad de empleos direccionados, que ya hemos venido platicando del asunto, y un mayor fomento a la cultura, a la educación académica, porque entonces los dos van hilados. ¿Cómo es esto entonces? Bueno, ya han comentado algunos datos sobre que muchos de los jóvenes no acceden a una cultura académica que les sea suficiente para su desarrollo profesional y personal. Y entonces eso va a afectar directamente en la generación de empleos, y que ustedes como jóvenes, entonces, ¿de qué van a vivir si no hay empleos bien pagados? O sea, porque trabajo hay y empleo hay de todo tipo. El problema tendría que ser que lo que te asignan a nivel salario no es suficiente para hacer una vida plena. Bueno, recordemos un poco lo que pasaba en los sexenios anteriores. Hubo un programa que creó carreras técnicas, y esas carreras técnicas, ¿no? CETIS, CONALEP, ¿no? Todas estas escuelas tenían una función: crear profesionales técnicos sobre materia de desarrollo e ingenierías, sin ser ingeniero, ¿no? Pero que te permitían, concluyendo tu secundaria, 3 años más, de tus 15, 16 años a tus 18, 19 años, decir, tengo una cédula, tengo un título que me certifica como profesional técnico. Y la pregunta es, ¿y el gobierno para qué hizo ese esfuerzo? Que al día de hoy, pues, evidentemente existe una reforma ahí importante, porque ahora ya ese certificado te lo consideran como bachillerato, preparatoria, y te da acceso a la universidad. Pero cuando fue creado en un inicio, únicamente estaba diseñado para que pudieras buscar trabajo en la industria principalmente, que fue como su rumbo económico. Pero no podías acceder a la universidad. O sea, si tú llegas con tu certificado del CETIS o del CONALEP a la universidad, ni privada ni pública, puedes, oye, cursé 3 años y entonces la intención es darle continuidad académica a mi vida. No lo podías hacer, pero sí podías ir a la industria, a la empresa, pedir trabajo como obrero calificado, mano de obra calificada, pero entonces también tu salario no era equiparable a alguien que tuviera una licenciatura, mucho menos alguien que tenga alguna maestría, en fin, algún grado académico mayor. Bueno, creo que desde ahí ya tendría que haber venido cambiando las políticas públicas del país, porque lo que no debemos seguir haciendo es fomentar a los obreros con el respeto que todos ellos merecen, sino también fomentar la parte de la cultura y de la academia que nos permita buscar un mejor empleo a todos los jóvenes, a las juventudes, porque si no, pues ese es el pretexto técnico que te van a dar siempre. Bueno, pues si no tienes una licenciatura, pues ¿cómo te va a pagar más? ¿No? Pues ahí ya se te complicó mucho el tema.
Ya han comentado aquí el licenciado Iván Castellano sobre cómo hay una deserción académica muy importante. Yo soy de la Asunción Carranza y les puedo dar algunos datos importantes. La delegación Venustiano Carranza, el mayor activo económico lo tiene reflejado en el comercio. Tenemos el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, tenemos mercados como La Merced, como Jamaica, Sonora, y eso, ¿por qué es importante notarlo? Porque ese activo económico que representa el 64% del 100 de la generación económica en Carranza, es comercio. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, papá, me dedico al comercio en alguna de estas actividades, pues lo que regularmente le voy a enseñar a mis hijos es a desarrollar este mismo negocio. Y además son negocios que llevan décadas, ¿no? Van pasando de generación en generación, lo cual también no necesariamente un porcentaje alto tiene que direccionarse a la vida académica, sino más bien a la vida comercial, ¿no? Bueno, entonces es un tema también de cultura. Entonces es lo que ves, es lo que heredas y es lo que vas conociendo de cómo vas a generar recursos económicos. Pero tenemos ahí complicaciones muy graves. Un porcentaje muy alto en el caso de Venustiano Carranza, solamente llega hasta la secundaria. Y después de la secundaria hay un abismo en donde estos adolescentes próximos a convertirse jóvenes no acceden a la preparatoria, al bachillerato, ¿no? Más bien se dedican al comercio, los que están activos, y un porcentaje amplio también se dedica a la actividad delictiva, porque ahí tenemos un corredor complicado que es el de circunvalación, donde tienes el corredor de prostitución y distribución y venta de drogas. Y si ustedes observan quiénes son los generadores de esa actividad, lamentablemente son los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes. Comentaba yo en anteriores foros que hemos tenido que quien encabeza estas bandas son gente adulta, pero quien opera estructuralmente en campo son adolescentes y jóvenes, que entonces encontraron en esta actividad delictiva una forma de hacerse de recursos, y que también, igual que el comercio, viene de décadas atrás, pues creando esta cultura, ¿no? Mala, pero finalmente es una cultura. Bueno, entonces va reduciendo tu número de jóvenes que van a buscar concretar sus estudios universitarios y luego ir y buscar algún empleo que les esté remunerado lo suficientemente como para hacer una familia o una vida propia, en fin, temas personales que cada uno querrá resolver. Bueno, lo otro es que el Estado, como ya lo comentó el senador, pues no provee de estos empleos. Ahora vivimos una etapa de avance tecnológico, el cual hay nuevos trabajos que mucha gente adulta no entiende cómo un joven va a hacer todo su trabajo desde una cafetería por conducto de sus tabletas o algún gadget y desde ahí manda la información, y eso se les tiene que pagar, ¿no? Porque obedecemos al modelo tradicional, que es yo entro a las 8 o 9 de la mañana a la empresa, al instituto, concluyo mis 8 horas. El gobierno federal, por ejemplo, se avienta 12 o 13 o 14 horas, es natural, ¿no? Es normal que te estés todo el día ahí, ¿no? Y entonces rompes con los modelos, o más bien quieres romper con los modelos tradicionales y no lo puedes hacer. Cuando sabemos que un 70% en el mundo pues ya lo está haciendo. México no, América Latina, seguimos desfasados. Entonces, lo que tendríamos que también pedir a quién está
en la toma de poder administrativo, quien está en el poder es implementar esta cultura y hacerla del conocimiento popular, no entre ustedes, los jóvenes, sino entre los más adultos, porque esos son los que luego no entienden, pues ¿por qué tengo que pagarle lo mismo si no está aquí 8 horas sentado? Es como tonto pensar que le voy a pagar lo mismo si no tiene 8 horas aquí sentado, ¿no? Pero pues, tiene que ver con que él, y gracias a la capacidad que hoy tiene, puede procesar la información mucho más rápido que cuando hace 20 años, ¿no? Bueno, ese es el otro tema. Y me gustaría darles las conclusiones y las propuestas que el instituto tiene para todos ustedes como una consideración que nos parece que alguna tendrá que funcionar y generar algún fruto. Buscaríamos asignar desde el legislativo, se genera un mayor presupuesto económico para la creación de más instituciones académicas, iniciando por las que ya existen, la UNAM, UAM, IPN, en fin, las que son las primeras incubadoras, las que más proveen a la mayor cantidad de universitarios, así como las universidades estatales. El problema está que no es que no haya ánimo en los jóvenes por ir a una licenciatura, es que hay matrículas reducidas, y esas matrículas reducidas, pues entonces el que entró ya la hizo y el que no, o paga una universidad particular si tiene la capacidad económica para hacerlo, o a ver qué hace, o lo hace en línea, ¿no? Ahora ya está la modalidad de hacerlo en línea, pero pues no es lo que tú principalmente buscas. ¿Y quién lo puede resolver? El Estado. O sea, el Estado lo tendría que ser el primero en involucrarse, es decir, ¿cómo hacemos para incrementar el número de matrícula académica? No lo vamos a poder hacer nosotros directamente, pero sí tendremos que estar proveyendo herramientas que se establecen en estos foros para darle al gobierno pues, la forma de cómo hacer las cosas y hacerle entender de la necesidad de un mayor matriculado académico. El Instituto Mexicano de la Juventud, con quien hemos colaborado y hemos logrado avances importantes, traemos la iniciativa nosotros de buscar que sea o suba al rango de Secretaría de las Juventudes, como luego sucede en otros estados, porque como instituto, por su misma naturaleza jurídica, no tiene todos los alcances que una secretaría te podría generar. Entonces es que para los nuevos gobiernos, en el 2018 va a haber un nuevo gobierno, pinto, rojo, colorado o del color que sea, pero pues ese tendrá que asumir que nos escuche, porque vuelvo a repetir, este es el tercer foro que hacemos, y del tercer foro que estamos haciendo, estamos buscando la forma de ser más efectivos, para pasar del discurso, de la buena voluntad y de la suma de esfuerzos a concretar en realidades administrativas que nos permitan a todos pues, poder vincularnos y darle salida a todos los problemas que tienen las juventudes en México. Entonces dejamos eso en la mesa y lo haremos de conocimiento. Tenemos otra propuesta que nos parece muy interesante también, que es el fomento a la iniciativa, a la cultura del emprendedor. ¿Y esto qué es? Bueno, no todos los que terminan la universidad, ni no todos los que no estudian una licenciatura universitaria quieren ya dedicarse a una actividad de oficina, sino más bien lo que quieren es poner su negocio propio. Y quieren vivir de la iniciativa privada, pero no de que vayas y le pidas trabajo a la empresa, sino que tú quieres crear tu propia empresa. Porque tú eres emprendedor y traes el ánimo de hacer las cosas. Y eso pasaría por las condiciones que el Estado te pueda dar para el fomento al emprendedor. Y es una cultura, ¿no? La cultura del emprendedor existe, pero luego yo creo que no se le da la suficiente fuerza, ¿no? Y no hay las condiciones, hay una serie de cuestiones fiscales que a la hora de que ya llegas muy animado y bueno, pues ahí
te reboten en algunas cuestiones. Entonces creemos que fomentar la cultura del emprendedor es algo importante entre los jóvenes, ¿no? La participación ciudadana en juventudes, la cultura y la educación como ejes de cualquier nación y de cualquier pueblo deben ser la base para desarrollarnos. Entonces nosotros volvemos a insistir en que debemos fomentar más cultura, más educación, incluso el deporte como el eje central. Y concluimos con esto, y esto iría para la gente que ya no somos tan jóvenes, que tendrá que ser los adultos. Somos los principales preocupados y ocupados en generar las condiciones para los jóvenes. Si bien ustedes pues, deben de venir generando participación, pues tampoco hay que olvidar y no hay que dejar de lado que son los más adultos quienes tendríamos que ser los primeros en reconocer que estamos fallando en algo, ¿no? O sea, es como la lógica de decir, pues ni modo que el niño le diga al papá cómo hacer las cosas, ¿no? Técnicamente tú tendrías que tener la experiencia para decirle, no, pues vamos a resolverlo de esta manera. Entonces yo le diría a los más adultos que ayudemos a los más jóvenes. Les agradezco mucho su atención, el tiempo que han dedicado a estar con nosotros. Muchas gracias a la mesa que han dedicado su energía, su tiempo y su conocimiento a estos foros. Creo que es muy importante continuar con estos foros porque cada uno de los ponentes trae una información que es importante y que nos ayuda a trazar esta ruta que necesitamos para poder dar herramientas al Estado para crear verdaderos programas administrativos que les permitan a todos los jóvenes tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Buena tarde.